Con el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Hay, por supuesto, temas importantes a tratar en la coyuntura. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos, Carlos, Mónica, Fernando? Buenos días. Bueno, yo quisiera... Días, señor defensor. Sí, yo quisiera empezar, doctor Gutiérrez, con el anuncio hecho por el gobierno sobre la compra de las vacunas, el primer lote que va a llegar en estos días, en este mes de enero, y la importancia que hay que tener en este caso de una orientación adecuada a la población, porque como comentábamos más temprano, hay muchas versiones que han generado desconfianza en la propia población, no en todos obviamente, pero un sector, creo yo, importante. ¿Cuál es su enfoque, doctor Gutiérrez, respecto a este tema anunciado ayer por el presidente de la República? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que saludar este anuncio, sin duda, es un anuncio muy positivo. Desde enero vamos a empezar a tener un lote de vacunas y a lo largo de los próximos meses, probablemente hasta septiembre, hayamos tenido varios millones, creo que cerca de 15, 16 millones de dosis. Esto es sumamente importante, de modo que hay que felicitar esta decisión, esta concreción, pero al mismo tiempo hay que señalar tres cosas. Se requiere transparencia. Pues en RPP y en otros medios hemos señalado muy recurrentemente la necesidad de comunicar. Hemos dicho que todo acto de gestión pública es un acto de comunicación, y en este caso más porque requerimos involucrar a la población. No se trata solamente de que se vacunen unos cuantos, se trata que se vacune la mayor cantidad de ciudadanos para que podamos vencer al virus. Y eso supone, como digo, transparencia. Nosotros ya hemos propuesto que esto esté acompañado de una campaña de promoción, de difusión, de esclarecimiento, de involucramiento a nivel de todo el país. Tal vez lo mejor sería hablar de campañas. Y en segundo lugar, organización. Estamos viendo en otros países esto es un desafío enorme, países con más recursos y países con más capacidades de gestión están teniendo problemas en la vacunación. También se señaló por la Defensoría que es fundamental crear un plan de vacunación o planes de vacunación en distintos países. Estos planes ya se han desarrollado, ahora lo que tienen que hacerse es ejecutarse, programarse y difundirse con el propósito de ir evaluando qué tan eficientes van a ser estos planes. Entonces, es positivo, pero es apenas un primer paso importante de una larga y difícil tarea que tenemos que cumplir. Sí. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, usted Mónica. bien ha señalado, hemos pasado de la noche a la posibilidad de empezar un día con un anuncio de vacunas que deben llegar este mismo mes, que obviamente estamos hablando de un lote todavía inicial y a lo largo de todo el año, el resto de millones de dosis que se han anunciado. Eso es bueno por un lado. Pero ¿de qué manera podemos corregir temas de organización? Y yo hablaba más temprano de la posibilidad de abrir el campo de juego donde se involucren a todos los sectores, porque uno no entiende cómo en 24 horas cambiaron las cosas. El día que estuvo la propia ministra de Salud en la comisión, se sabía casi nada y no se podía decir nada. Al día siguiente, el presidente Sagasti nos anuncia esto, enhorabuena, pero evidentemente ahí también hay una sensación de que o no se estaban conversando correctamente o se estaba dejando un anuncio importante para el jefe de Estado. O sea, es decir, cómo organizarnos para eventualmente dar paso a esa capacidad para vacunar a la mayor cantidad de peruanos, ¿no? Sí, también es un tema que se planteó como recomendación de la Defensoría del Pueblo, dar dos pasos que nosotros consideramos vitales. El Estado tiene enormes recursos. Todos los estados en realidad tienen recursos, pero nuestro Estado no, digamos, tiene los recursos suficientes para poder hacer frente a
la pandemia, pero no tiene todas las capacidades. Esto segundo lo voy a subrayar. No tiene todas las capacidades. Esas capacidades y también recursos están ¿dónde? En el sector privado. La tarea del Estado es articular los recursos, es articularse él mismo en sus distintos niveles de gobierno, en sus distintas dependencias, y esos recursos y capacidades articularlos con recursos y capacidades del sector privado. Y un segundo elemento que también es clave, es articular a la sociedad organizada, que en el Perú existen distintas instituciones que a lo largo de los últimos 30 años han hecho frente a las ausencias y deficiencias del Estado. Entonces, si nosotros logramos hacer esto, es decir, que el Estado, que tiene el monopolio de la gestión sanitaria, la gestión de salud, logramos que articule, logramos que comunique, entonces vamos a poder encarar con éxito este larguísimo, complejo proceso de vacunación, porque usted, como usted muy bien lo acota, esta es una tarea difícil para todos los países, para todos. Por eso el Estado solo, encapsulado, no lo va a poder hacer. Y ya vamos a estar viendo los problemas que hemos visto a lo largo de los meses. Ojalá que usted tenga razón y que se respeten esas consideraciones en el grupo de trabajo del cual habló ayer el presidente de la República, también diciendo que había miembros de la sociedad civil ahí presentes. Veremos, ya nos dirá usted, quizás el propio presidente, qué hay de eso. Permítame que yo le quiera preguntar, aprovechando de su presencia en RPP, de otro tema que no tiene que ver con los grandes problemas sociales y médicos, pero sí con un derecho fundamental que ha dado lugar a un proceso, a una audiencia ante una Corte Constitucional, de la Corte Suprema, de la Corte Superior, hoy a las 2 de la tarde, en el que tengo entendido que usted va a usar la palabra y que es el pedido de una ciudadana, de una psicóloga, Ana Estrada, que considera que no tiene condiciones para vivir en dignidad y en consecuencia quiere que se le permita morir de acuerdo a su decisión. Ahora bien, nuestro Código Penal me parece que define el llamado homicidio piadoso como un delito que es penado con 3 años de cárcel. ¿Qué es lo que piensa usted argumentar hoy ante este juzgado constitucional sobre el caso Ana Estrada? Sí, el día de hoy va a ser la audiencia al mediodía. La Defensoría del Pueblo promueve un amparo a favor de la ciudadana Ana Estrada, quien tiene una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica que la vaya inexorablemente llevar a un estadio de enorme sufrimiento. Esta enfermedad es la polimiositis. Ella lo que está pidiendo es que se inaplique el artículo 112 del Código Penal, que como bien usted ha dicho, penaliza, criminaliza a quien asiste a una persona que en dichas condiciones pone fin a su vida. Estamos pidiendo eso. Los argumentos que sustentan este pedido es que para la Defensoría existe el derecho a morir en condiciones dignas. Y esto se fundamenta en el derecho a la dignidad, en la autonomía de la voluntad, es decir, la libertad que todos tenemos para decidir el derrotero, el curso que tiene que seguir nuestra vida y en qué momento nosotros consideramos que si nos toca una enfermedad de estas características, ya consideramos o estimamos que no es digno seguir viviendo en esas condiciones. Por eso hemos demandado al Estado, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y a de Salud, para que justamente se reconozca este derecho. Se han dado distintos argumentos señalando de que esto no está en la norma, señalando de que la Corte Interamericana no lo reconoce. En fin, son argumentos débiles que nosotros consideramos que van a ser rebatidos porque los jueces constitucionales a lo largo de los últimos 30 años han construido derechos, han generado nuevas dimensiones de libertades. Si nosotros nos apegáramos a la literalidad, digamos, de los códigos, de las constituciones o de las convenciones, el derecho pues todavía seguiría atrasado, y muchos de los derechos que hoy conocemos, como por ejemplo el derecho a la verdad, que no está literalmente en ninguna parte, no existiría.
Claro, doctor Gutiérrez, quería yo preguntarle su opinión respecto a este pronunciamiento emitido por el Jurado Nacional de Elecciones a los candidatos a la presidencia y al Congreso sobre el respeto a las medidas de salubridad, a las medidas de bioseguridad y sobre todo en el tema de prevención y proteger la salud, no solo de los propios candidatos, sino también de la población, porque ha habido congregación de gente sin respetar las normas de distanciamiento social y otros en estas actividades proselitistas. Bueno, justo nosotros el día de hoy hemos sacado, me parece, un pronunciamiento en el que estamos señalando la necesidad de que el Ministerio de Salud establezca un protocolo para este tipo de actividades. Pero independientemente de esto, es fundamental que quienes pretenden conducir al país entiendan que los derechos tienen que compaginarse, los derechos tienen que articularse. Hoy día, por delante, hay que poner el derecho de la salud de todos, más aún en este contexto, donde ya estamos, a opinión de varios expertos, ya estamos instalados en una segunda ola. Entonces, los líderes políticos, los candidatos, necesariamente tienen que entender que su derecho a participar, su derecho a hacer campañas, tiene que poner por delante la salud de los ciudadanos. Y ellos son, o pretenden ser, el referente, y por lo tanto, esta referencia se traduce, se materializa básicamente en la conducta que tienen ellos y que además inspiran en sus seguidores. Muy bien, doctor Gutiérrez. Muchas gracias, como siempre, muy amable de estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Pausa y regresamos. Nueve y 20 de la mañana, seguimos en Ampliación de Noticias y ahora saludamos a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, quien ya está por supuesto con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. Gracias por la oportunidad. Buenos días.
¿Qué A tal, usted. ministra? ¿Cómo está? A usted gracias por su gentileza. Bueno, evidentemente que el tema fundamental en estas últimas horas ha sido el anuncio sobre la compra de las vacunas. Esto evidentemente va a tener una repercusión importante en diversas actividades, ya sea de carácter comercial, económico y hasta personales. Pero uno de ellos, actividad fundamental para el país en el tema de ingresos, es la actividad turística. En concreto, ¿cuál es